Con Carmen Báez y con Fernanda Montserrat, que acaba de volver de Salta, la linda. Después nos tenés que contar. Una belleza. Sí, tal cual. Los cerros son realmente la gente, ¿no? Lo que se vive ahí es otro mundo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó, Fer? Y los paisajes, la gente, la alegría y la tranquilidad. Sí. Porque son unos paisajes que es una inmensidad y una paz te transmite que es divino. Sí, ¿no? Sí, te desconectas totalmente de la ciudad. Y acá tenemos una santiagueña, así que también... Bueno, y Mario también. Marito no sabe que eres santiagueño. No, nací acá, pero mis padres santiagueños. Sí. Claro, yo tengo mi padre santiagueño y mi mamá jujeña. Así que ahí iba a Salta y a Jujuy también. Somos todos federales, te diría. Sí, por suerte. Sí. Bueno, chicos, estamos en APES otra vez, en Destapes otra vez, en nuestro programa del gremio APES. Acuérdense, estamos todos los martes de 13 a 13:30 horas y siempre estamos buscando concientizar y destapar ollas en temas que nos interesan a todos, que por ahí no tenemos unas cuantas dudas, sobre todo en el tema de trabajo digno y diversidad sexual. Entonces hoy tenemos la presencia de Marito Cardoso, que está muy comprometido con el tema de diversidad sexual y nos estaba contando un poco del trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Trabajo, que viene desde la OIT, ¿no? No es exactamente, digamos, la OIT es la que propone a todos los ministerios de trabajo del mundo que se trate la diversidad sexual y que, bueno, se amplíe la capacidad de trabajo para las personas diferentes, incluidas en el colectivo de diversidad sexual. Exacto. Tenías para contarnos, Mario, sobre todo empezar con los términos, porque para muchos de nosotros son muy nuevos estos términos. Recién estábamos hablando con Carmen de qué es LGTBI y qué es hombre trans, como para que empecemos a hablar con la terminología adecuada. Sí. Digamos, acá el cuadernillo se propone relacionar la diversidad sexual con el empleo. Entonces propone a los sindicatos ciertas cuestiones, hasta juegos, difusión, etcétera, para incluir esa temática y para que, digamos, haya más empleo para la diversidad sexual. Bien. Eso es básicamente incluir más personas. Bueno, el colectivo se ha llamado LGTBI, sí, y son las iniciales que designan a lesbianas, gays, trans, y los trans incluyen travestis, transexuales y transgéneros, bisexuales e intersexuales. Estos identifican el movimiento de la diversidad sexual. Y después, por ejemplo, quiero aclarar una cosita, Marito. Este es un manual que se ha creado para los sindicatos. Para los sindicatos, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? Exactamente. Sí, para concientizar de alguna forma todos estos grupos que, bueno, siempre fueron grupos minoritarios y de alguna forma, bueno, se los busca incluir y que tengan los mismos derechos que todos, ¿no? De conseguir un trabajo digno, ¿no? Porque es muy difícil para estos colectivos acceder a un trabajo en blanco, bien remunerado, como cualquiera de nosotros que estamos quizás, bueno, hablo por mí, del lado de la heterosexualidad, ¿no? Que es la norma. Sí. O sea, heteronormativo, el sistema nuestro, los estereotipos, las representaciones, ¿no? Uno siempre supone que el otro es heterosexual, que es como yo. Bueno, sin embargo existen un montón de grupos, por eso es diversidad sexual, que siempre quedaron a un margen, ¿no? Entonces se trata desde el Ministerio de Trabajo y todo lo que, digamos, los sindicatos tienen que empezar a trabajar y a visibilizar, que estos grupos sean incluidos y, bueno, sean poseedores de los mismos derechos que el resto, porque son personas. Qué importante el marco que le das, Fernanda. Fernanda es psicóloga, ¿no? Porque, sobre todo, creo que no tenemos conciencia de quizás la discriminación que pueden llegar a sentir este grupo de personas a la hora de buscar un trabajo digno y no un trabajo de, por ejemplo, prostitución. Claro, un ejemplo interesante que tiene la mafia es que nadie dice, ahí pasa es heterosexual, claro, o es heterosexual, pero sí
mira, ahí pasa ese gay o muchas cosas más. No, estas y despectivas también, despectivas. Muy despectivas. Sí. Y entonces, dice, ahí pasó un heterosexual. Sí, o hizo eso porque es heterosexual. Claro. ¿No? Y uno dice, ese porque es un... ¿no? Claro, no. Hizo otra eso cosa. muestra que la heteronormatividad es la norma. La norma general. Y todos los demás quedan excluidos de esa norma. Bueno, la cuestión es incluir, pero por una cuestión de derechos humanos, en principio, pero también por una cuestión, viste, de una sociedad más integrada y más productiva y más innovadora. Cuanto más gente esté trabajando, sin sentirse discriminada, hay más pensamiento por nuestra sociedad, por nuestra patria, por decirlo como a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, ponen entre los conceptos básicos ponen un montón, leí LGTBI, pero me voy a detener en estos dos, que son transexual. Son las personas que asumen y expresan cotidianamente una identidad de género diferente al sexo, género socialmente asignado, y que además de modificar parcialmente sus cuerpos mediante cirugías estéticas, terapias de hormonas, implantes de mamas, etcétera, readecuan o desean readecuar su genitalidad a su identidad de género. Esta identidad no presupone una orientación del deseo determinado. ¿Esto qué significa? Que muchas transexuales mujeres son lesbianas en su orientación de género, no son heterosexuales. O sea, bueno, conozco muchas, son cosas ¿no? distintas. Son ¿no? cosas distintas. Vuelvan porque me quedé atrás. Claro, lo que sería el sexo nos referimos a la parte orgánica, que podemos decir, orgánicamente es un cuerpo de mujer o de varón, ¿sí? Eso sería el sexo. Después tenemos el género, que tiene que ver con ciertas representaciones que tienen que ver con lo femenino y con lo masculino, ¿sí? En una sociedad y en una cultura determinada. Y luego tenemos la orientación sexual, que es la atracción emocional, afectiva y física que siente una persona por otra. Puede ser de su mismo género y sexo o no. Puede ser del mismo o de otro, ¿sí? Entonces no es coincidente el sexo, el género y la orientación sexual. Puede no ser coincidente. Pero ¿cuál es el ejemplo que dio Mario por ejemplo, una mujer trans no necesariamente tiene su deseo hacia hombres. Puede tener deseos hacia mujeres. Yo conozco muchos casos, además. Pero quiere estar en un cuerpo de mujer. Pero quiere estar en un cuerpo de mujer. Lo mismo, hombres trans es mucho más. Acá dice, varón trans, personas que asumen y expresan cotidianamente una identidad de género masculina diferente del sexo o género socialmente asignado. Por lo general, para lograr esta expresión de género sentido, modifican parcialmente sus cuerpos mediante cirugías estéticas, terapias de hormonas, extracción de mamas, etcétera. Además, en algunos casos pueden también readecuar su genitalidad a su identidad de género. Esta identidad no presupone una orientación del deseo determinada. Tengo muchos amigos varones trans que tienen relaciones con varones. Sí. O pueden tener con varones y con mujeres. Pueden ser bisexuales. Pueden ser bisexuales. O sea, un varón trans sería una mujer que tiene relaciones. Cuyo sexo asignado al nacimiento fue de mujer. Y bueno, su identidad de sexo autopercibida es varón. Entonces se pone un poco, se modifica su cuerpo para que sea de hombre y tiene relaciones con hombres. Tiene relaciones con hombres. Por ejemplo. Pero la diversidad es tan amplia como eso. Y eso es un trabajo enorme que hay que hacer. Y el tema de la modificación del cuerpo, acá me parece interesante tu punto de vista, Fer. ¿Qué influencia tiene en la persona? ¿Realmente es mucho lo que cambia en su forma de aceptar su sexualidad y de expresarse por medio de su sexualidad? Y sí, a ver, hay personas que quieren hacer la reasignación genital y hay personas que no,
que solamente hacen cuestiones que no tienen que ver con la reasignación del sexo, y sí, a ver, su imagen, por ejemplo, es femenina, pero no quieren reasignar el sexo. Claro, claro. Entonces, puede pasar esto, o puede querer reasignar su parte genital. ¿Sí? Son dos cosas distintas y tienen que ver con decisiones y con formas de vida de cada uno, ¿no? Y sí, obviamente que el que desea hacerlo y todavía no lo hizo, es como que siente que tiene algo pendiente para poder disfrutar plenamente de su sexualidad. Ajá. Entonces, bueno, ahora con la nueva ley, todas las obras sociales, que bueno, hubo una jornada que se organizó también desde APES la vez pasada, tienen que cubrir las reasignaciones genitales. Bien. Bien. Así que, y hormonales, sí. Y hormonales. Había descubierto yo una palabra nueva que es la hormonización. Hormonización, sí. Que yo no la descubrí hasta que tuvimos esa jornada en donde nos informaron sobre la inclusión de la modificación de este artículo, en donde las obras sociales deben hacerse cargo de esto. Y ahí hay un montón de léxico que hay que apropiar y hay que adecuar y hay que sensibilizar para que todo el mundo esté enterado de esto que ocurre. ¿No? Porque en esto de la inclusión impacta en tantos dominios como el ser humano se mueve, culturalmente, socialmente, económicamente, en todo el ámbito sanitario. Es muy importante. Esto que acaba de ocurrir para mí es un hito. No, es un hito mundial. Mundial. Es mundial. Incluir. O sea, Argentina está en la avanzada del mundo en cuanto a esto. Es fantástico. Le sigue Dinamarca, y Dinamarca recién aprobó en 2014. Mira. Esta ley tiene ya 4 años. Nosotros en el 2012, ¿no? 2013, pero 2013. Bueno, ya se ha reglamentado la ley en cuanto a esto, que las obras sociales tienen que pagar la hormonización, la adecuación genital, lo que el sujeto pida, sin intervención de juez, ni de junta médica, ni de junta psicológica. Es solo el deseo de la persona el que digamos habilita y abre todo el campo. Eso es un poco impresionante, ¿no? Es como si yo dijera ahora yo quiero ir a modificar mi cuerpo como hombre, y o sea, voy y la obra social directamente comienza el tratamiento. Sí, me impresiona un poco, ¿eh? Sí, pero digamos porque no sé, por ahí estoy pensando alguien que psicológicamente no está muy claro y por ahí se lo cambia, pero después quiere volver recién, en ese caso sí interviene un juez. Claro. Volver no se puede volver tan fácil. Claro, porque todos tenemos distintas qué sé yo, patologías. Pero puede pasar, hay personas que el otro día compartimos un caso en la reunión que tuvimos, que se, digamos, quiso una persona género femenino y sexo femenino, quiso tener el género masculino, hizo toda la transformación y después quiso volver a ser mujer, ¿no? A tener su género como femenino, y lo hizo, ¿no? Entonces digo, bueno, estas cosas pasan, es diversidad, hay que estar abierto a esto, porque uno dice, ay, sí, qué raro, ¿no? Resulta, o qué difícil, porque uno los ve, otra vez vuelvo a lo mismo, desde la heteronormatividad, ¿no? Que el sexo es fijo, que es uno, que es el que corresponde, y no es así, ¿no? No es de esa forma, o por lo menos vemos en la realidad que hay otras formas de vivir la sexualidad que existen y que hay que darles lugar y respetarlas, ¿no? Por otro lado, Guadalupe, esto que a nosotros, ¿no? Y hablo desde nosotros, que no hay término más exclusivo que el nosotros, no estamos hablando de todos, claro. Esto que a nosotros nos suena raro, porque culturalmente estamos preparados para esta normalidad heterosexual y normativa que hay, nos hace trivializar la decisión de un ser que elige ser otra cosa, y nos parece que todo el mundo va a ir y va a decir quiero cambiar de sexo, como me compro una cabeza. No pasa, no es así. La persona que va a pedir un cambio un cambio de genitalidad o un cambio de sexo o cambiar su morfología, es realmente porque ha tomado una decisión de vida
que más allá de que se puede equivocar o no, no debe ser una decisión ni fácil, ni corta, ni a corto plazo. Sí. Es decir, creo que el que va a pedir eso es profundamente una necesidad, un pedido que le debe surgir desde las entrañas. Sí. Entonces no creo que haya muchos equivocados, ¿no? Sí, obviamente existen y está la posibilidad, como teniendo la posibilidad de cambiar, tenés la posibilidad de equivocarte. Pero se pone el cuerpo en juego, no es cualquier cosa. Entonces. Sí, bueno, interesante el marco que le dan, chicos, porque sí, son temas que para mí, si esto hablo personalmente, son muy nuevos y hay cosas que sí, un poco me cuesta asimilar, o sea, lo digo totalmente honesta. Yo soy gay y a mí me ha costado mucho entender a lo trans. Nunca voy a aceptar, pero fue un stretching poder entender a mis amigas trans, a mis amigos trans. Claro. Fue difícil, claro, ¿no? porque vos, exacto, y vos por ahí, Mario, lo vivís más de cerca. A veces pasa que cuando no conocemos tan de cerca y con nombre y apellido, las cosas se hacen como más frías, ¿no? Sí, en cambio, claro, es como más cuando uno tiene más cercana una persona que realmente siente una necesidad, uno va comprendiendo más. Pero bueno, esto por eso le digo, yo estoy aprendiendo un montón y me estoy abriendo mucho a lo nuevo que viene, y sobre todo en este tema de la integración, la inclusión, y que más personas pueden hacer su vida plenamente y entrar a un mercado laboral y no morir por una perspectiva de a los 35 años por trabajos por inyectarse cualquier cosa, claro, vos fíjate que por tomar cualquier medicación para hormonizarse, esto de la ley que viene a traer luz, no es que está cuidado, es una cuestión de salud o un montón de cosas. Exactamente, va muy interesante el tema. Después de la taberna seguimos conversando. Listo. Vamos a la tanda, Nico. Si querés participar en Destapes, escribinos a nuestro Facebook, Radio Destapes, APES, y decinos qué pensás. Mejor vivir sin miedo. Cada libro, cada hoja, cada papel esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación. Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. Por www.bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso. Te esperamos todos los martes a las 13:30 horas. Hay mucha gente, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Acércate a APES, en donde podés encontrar contención y asesoramiento en forma confidencial. Entre Ríos 149, cuarto piso. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo.
Bueno, chicos, volvemos con Destapes. Fer, contanos un poco cómo se puede comunicar la gente. Sí, bueno, recordarles que estamos todos los martes de 13 a 13:30 por la BCN Radio. Agradecemos el espacio a la BCN. Nos escuchan en www.bcnradio.com.ar. Nuestro Facebook es Radio Destapes Apes. Ahí nos pueden escribir, dejar consultas, mensajes. Nuestro Twitter es @Destapes Radio. Y bueno, y también nos pueden escuchar a través del celular bajándose la aplicación TuneIn. Nos llaman y pueden participar online al 4378 55 45 o 46. La verdad que está buenísimo ese de la TuneIn, porque la pones en el celular, ¿sí? Y vas por cualquier lado escuchándola. Yo pensé que era difícil, pero no es tan difícil. No. Bueno, Marito, estábamos muy interesados en lo que estábamos conversando, lo que trajiste hoy. Sí, me gustaría ver lo que el Ministerio de Trabajo propone para las negociaciones colectivas. Hay un montón de fórmulas. Voy a ver la primera nomás, como para que se vea, pero hay muchas más. Dice, por ejemplo, incorporar en la negociación colectiva que las partes promoverán mecanismos de equiparación a fin de eliminar cualquier medida o práctica que produzca un trato discriminatorio desigual entre las o los trabajadores fundados en razones de orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, discapacidad, adicciones, consumo de sustancias psicotrópicas o cualquier otra segregación o exclusión a fin de erradicar la discriminación, la desigualdad y la iniquidad tanto en el acceso al empleo como durante la relación laboral. Este es lo primero que propone. Hay un montón de otras Yo quiero propuestas. dar un ejemplo, porque organizacionalmente tuvimos un ejemplo que fue cuando recién se aprueba la ley del matrimonio igualitario. Se casan, uno de nuestros compañeros se casa, y fue todo un tema en recursos humanos, el tema de darle las vacaciones por matrimonio, A pesar de que estuviera... a pesar de la ley. Mira, Fue era como el primer caso. fue romper un paradigma cultural en donde vos estás preparado, te casas, se casa fulano, bueno, le corresponden las vacaciones. Y acá cuando se planteó esto, Mira qué interesante. surgió como, no fue nada más que una duda, Y después se le dieron las vacaciones. obviamente se salvó, pero el primer intento fue decir, no, bueno, pero ¿corresponde o no corresponde? Y esto que decía Y así Mario, estamos, ¿no? Con todo esto. ¿qué decías? Que también las personas que tengan, que consuman drogas, se pide por la integración de esas personas al trabajo. Sí, porque hay yo también hice el curso en el Ministerio de Trabajo sobre consumos problemáticos, ¿no? Y hay también toda una estigmatización hacia el trabajador que puede tener un problema de salud, porque esto es un problema de salud que tiene que ver con una adicción. Cualquier otro problema de salud a uno no le hace ruido, pero si es una adicción con la complejidad que tiene tener una adicción y que impacta a todo nivel, a nivel social, a nivel familiar y demás, claro, se estigmatiza, no, porque es un drogadicto, porque consume, porque esto, pero se termina desconociendo que hay que tratarlo como un problema de salud. Esa es la propuesta del Ministerio de Trabajo. Las licencias tienen que ver con un tratamiento digno para esa persona, ¿sí? Y que luego pueda ser reincorporado como si tuviera cualquier otra enfermedad, ¿sí? Claro. El tratamiento es integral, ¿no? Por eso es distinto y es puntual para este tipo de problema, pero es un problema de salud. Ahora, llevándolo a la realidad, a mí me parece fantástico, porque la verdad que hay que empezar, sobre todo que empiece el Ministerio de Trabajo con impulsando estas prácticas. Ahora, yendo a la realidad, digo, una empresa de, no sé, qué sé yo, cigarrillos, dice, bueno, tengo esta persona que consume y tengo 10 que no consumen. Yendo muy a la realidad, realmente estamos abogando por una sociedad diversa, tolerante y que incluya, al tomar a una persona que tiene, que consume, sobre todo porque es querer colaborar para que esa persona se integre, pero no creo que sea tan fácil comunicarle esto a un empresario, no sé. No es nada fácil. No es fácil, justamente ese es el gran problema. Exacto. Por eso la ley de identidad, el artículo 11 de reasignación y de hormonización tardó 3 años, porque fue una negociación con las empresas terrible, y el Ministerio de Trabajo y los colectivos sociales.
y bueno, por suerte se aprobó. Ahora no creo que se hayan terminado las restricciones. No creo. Igual que con lo de fertilización asistida y demás, bueno, que se aprobó la ley, qué sé yo, pero bueno, hay que lograr que... Claro. ¿no? Sí, es así. Pero, a ver, le demos una metáfora para ponerlo en positivo, chicas, a esto. Antes era como que no teníamos ningún camino. Exacto. Y por lo menos ahora estamos parados en el principio de un camino que tenemos que hacerlo andando. Esta es la invitación. Los caminos se hacen andando. Entonces, y antes no teníamos nada, ni siquiera una boquita abierta para pararnos en algún lugar y caminar hacia. Y ahora tenemos un espacio en donde ya te podés parar y vos decís, bueno, mira, perfecto, no me aceptan acá, pero tengo la herramienta legal para poder luchar, para poder discutir, para poder negociar, para poder transmitir de alguna manera y llegar a alguna parte. Entonces, aprovechemos esto que se nos está brindando, que es todo. Y la verdad es que interesante, porque no es solo la ley y nos dejan con la ley y nada, sino que buscan hacer el manual, buscan dar charlas, abrir cabezas, abrir cabezas. Bueno, esto que estamos haciendo y que están haciendo conmigo. La reunión fue con la intersindical de diversidad sexual. La intersindical de diversidad sexual empezó con 20 gremios y ahora tiene prácticamente 100. Cuando estuvimos con Tomás éramos todos representantes de un gremio. 100 gremios, pero de una diversidad enorme, participan de las jornadas, de la formación. Y replican todo esto en sus propios gremios, ¿no? Y la intersindical, además, un dato curioso es que están las dos CGT. Ahí se unen. Ahí se unen, eso está buenísimo. Bien, exacto. Mario, yo quiero rescatar, si chicas me perdonan, ¿no? Pero quiero rescatar algo que dijiste justamente en esa reunión cuando te presentaste y contaste quién eras, desde una emoción muy profunda, que fue muy lindo verte y conocerla. Dijiste que la ley a vos, siendo gay, te abrió la cabeza más todavía. Claro, sí, eso es un apotegma psicoanalítico, que no hay sujeto sin ley. Usé eso, ¿no? No hay sujeto sin ley. Yo conté que milité durante los 80, cuando se abrió la primera alfonsinista, en un grupo de acción gay que fue histórico, ¿no? Era el GAC, así se llamaba, la sigla era GAC. Y que decía, era Grupo de Acción Gay. Grupo de Acción Gay, sí, eran trotskistas pero al mismo tiempo tenía mi militancia. Nunca milité por el matrimonio igualitario, eso simplemente. Nunca milité por el matrimonio igualitario. Cuando vino la historia del matrimonio igualitario, y bueno, acompañé, estuve, qué sé yo, pero nunca le había puesto la garra a eso. Militábamos por los delitos policiales, por la violencia contra los gays, las lesbianas, los trans. Militábamos por eso nosotros, en aquella época. Y cuando salió la ley de matrimonio igualitario, y bueno, salió la ley, qué sé yo, pero no me cambió la cabeza, aunque yo no había militado por eso, de pronto me dio una legitimidad que yo había buscado en esa militancia contracultural que tuve en los 80, que también me legitimó, pero la ley me legitimó totalmente. Es muy interesante que rescataras el... Qué lindo esto que él dice, que alguien que estaba militando por otros motivos se sienta legitimado por una ley que le habilita posibilidades. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, chicos... Gracias, Mario, por permitírmelo. Exactamente. Gracias, chicos, por estar hoy. Gracias, Nico. Juanchi llegó tarde, Juanchi. Lo está mirando. La cara que pone. Le agradecemos a todos, porque todos hacen posible que este programa salga al aire, así que bueno, nos encontramos el próximo martes de 1 a 1:30 en Destapes. Chau, chicos. Chao. Si no sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, alegrándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Incluite en el arte. Una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. En Incluite en el arte, te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Columnistas, producción y conducción, Guillermo Mele, Javier Lombardo, Rodrigo Cárdenas, Alberto Leonelli, Claudio Máspero, Ariel Rodrigo. Producción en redes sociales, Francisco Rizzo. Idea y producción general, Mariel Albó. Hay mucha gente, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Buenas tardes, estamos una vez más en Incluite en el arte. ¿Cómo le va, Guillermo Mele? ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos el gusto de estar con Belén Rivelli, profesora, licenciada en actuación. Sí. Hola, ¿cómo estás, Belén? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Este año tenemos un montón de gente que actúa, actúa y trabaja con el teatro y con el cuerpo y... También tenemos muchos escritores. ¿Sí? No, bueno. No, antes que me olvide, porque me vengo olvidando de hace muchísimos programas, dos cosas importantísimas. Hace ya un tiempo atrás, el 3 de julio, hace bastante, fue el Día del Locutor y Locutora. Y nos saludamos a la locutora que nos hizo la artística el año pasado, Claudia Bordiñón, que se está recuperando de una operación, y ya está mejor, pero está en recuperación, y a nuestro actual locutor, que realiza la artística, que es nuestro querido amigo Gustavo Bonfigli. Gustavito, le seguimos diciendo, y ya no somos ninguno. Ya no somos ningunos niños. Ninguno. Bueno, que también nosotros somos egresados de lo que fue el conservatorio, o mejor dicho, la ENAD, la Escuela Nacional de Arte. Él me corrige para que no quedemos tan viejos. Yo soy la parte del IUNA. Del IUNA, egresé en el 2010. Y todavía tengo que entregar la tesis, la estoy terminando. Tuve un par de problemas en el medio porque era un tema relacionado con discapacidad. No me digas. Teatro y síndrome de Down. Nos reímos porque yo soy la primera que entregué la tesis con discapacidad. Sí, tengo la referencia. Y bueno, me costó mucho conseguir tutor. Después en el medio también tuve unos problemas yo de mudanza, que esto, que lo otro. ¿Y quién es el tutor? Pablo Limarci. Ah, mira. Y bueno, y ahora finalmente la estoy terminando, espero este año. ¿Sobre qué temática dentro de la discapacidad? Yo lo que planteo es la construcción de nuevas dramaturgias a partir del trabajo expresivo con personas con síndrome de Down específicamente. O sea, yo lo acoto específicamente al síndrome de Down por una manera de focalizar, pero yo tengo experiencia en distintas discapacidades y trastornos mentales y, o sea, vendría a ser lo mismo. Bueno, vamos a ir un poco para atrás, para ver. ¿Haces primaria? ¿Tenés teatro en la primaria? No, fue todo desde chiquita, siempre tuve inclinación artística, lo que pasa es que en mi casa mucha bolilla no me daban. Pero siempre, una generación que podría ser que sí, mira. Pero siempre era la que animaba las fiestas, la que estaba cantando arriba de la mesa, la que estaba haciendo alguna representación. Y finalmente... En secundaria, cuando ya empiezo a tener más independencia, 12, 13 años, que me empiezo a movilizar más sola, sin depender de nadie, me anoté al taller de teatro en la Municipalidad de Lanús, que era gratuito, entonces no le tenía que... ¿Vos sos de Lanús? De Lanús, ¿y quién te docente de Lanús? A Walter Arce. Ah, porque nosotros conocemos a Fernando González, que también da clases en Lanús. Bueno, y ahí empecé a jugar, como a darle forma a esto que sentía yo un poco. Después de seguir... Igual bastante chica empezaste, no es tan común, dijiste recién 12, 13 años. Sí. Bastante chica, como que ya tenías
una idea muy clara desde... Sí, yo tengo, o sea, mi recuerdo, como que pienso para atrás, y mi primer recuerdo así de decir quiero ser actriz es ver a Juana Molina y decir, no sé si entender mucho, pero decir quiero hacer lo que hace ella. Era hermoso lo que hacía ella, muy bueno. Cuando era chico yo miraba a Claudio García Saturno y decía, yo quiero ser como Claudio García Saturno. Y yo como Solita Silveira. La vida no tenía nada. Bueno, entonces seguí con los talleres, después fui haciendo un taller un poco más de grande en Banfi, en el Teatro Maipú, y ahí ya estaba terminando el secundario, en eso de que definir siempre el teatro hasta ese entonces como que era un hobby, y terminé el secundario, empecé a estudiar terapia ocupacional, hice el CBC, y terminando el CBC, que lo hice en Avellaneda, me enteré que la carrera se hacía en Martínez, de la UBA. Yo estaba convencida que se hacía en la Facultad de Psicología en Once. En ese momento trabajaba acá en Microcentro. Nada, hice un cuatrimestre y no lo pude sostener, porque en ese momento vivía en Banfield, tenía 4 horas hasta que llegaba a mi casa. Hay que mudarse directamente. Sí que no lo pude sostener, le dejé el medio año que me quedó. Hice una materia correlativa a la carrera de psicología del CBC, como para no perder el tiempo mientras seguía estudiando. Ahí conocí a un chico que estaba ya averiguando para hacer el ingreso al IUNA. Yo no tenía ni idea de lo que era el IUNA. A través de él empecé a conocerlo. Habiendo hecho teatro, ¿no tenías ninguna información sobre el IUNA? No. Era por eso, era como hobby en mi barrio, no estaba. Después también yo agarraba la guía del estudiante en mi época. Yo también. Y estaba conservada la guía del estudiante. Y bueno, y así empecé, medio que me anotó él, y o sea que para mi familia por culpa de ese chico. Hice el ingreso, en ese momento tenía que dar un final, y fue medio así. Hiciste el ingreso para la carrera de actuación, no para el profesorado. No, para la licenciatura en actuación. Perfecto. En ese momento eran 2 etapas. Y bueno, ¿qué docentes? Chusmianos. Uy, ni me acuerdo. Me encanta que digan los nombres, siempre porque después lo escuchan. Pues no, tengo mala memoria para los nombres. Si me los veo y me los acuerdo, pero para los nombres soy malísima. Y bueno, y así fue. Dije, bueno, si entro, y si no entro, doy el final y sigo con psicología. Mirá. Y la vida te llevó para el teatro, sin duda. Claro, empecé en el teatro, y en segundo año me hago amiga de una chica que en ese momento estaba trabajando en un centro de día, acá en Almagro, que era todo adultos con síndrome de Down. Yo le contaba que a mí me interesaba, pero que nunca había tenido contacto. Y en ese interín ella decide irse a vivir a Brasil y me deja el trabajo, como sabía que a mí me gustaba. Y terminé trabajando más o menos, la vida me llevó. Claro, sí, esos trabajos empiezan así siempre, cuando tienen que ver con la discapacidad, porque como no hay algo académico fuerte, por eso está muy bueno de que la gente que se reciba en el IUNA y tenga ganas, o tenga idea con esto, que lo deje por escrito en una tesis, porque eso va a ir formando una idea académica del asunto, porque si no... Sí, aparte nosotros lo planteamos junto a otras compañeras también que estaban más o menos en la misma situación, como que nos dábamos cuenta que los problemas que tenemos también es porque faltan recursos, como que ya hay algo que lo está necesitando. Nosotros tuvimos una reunión después, porque a mí primero me habían rechazado el proyecto, porque en definitiva me dijeron como que ellos no estaban capacitados para... Sí, no es que lo ponen como una prohibición o no, sino que no hay gente formada en el tema para evaluar la tesis. Entonces lo que planteamos nosotros es eso, que evidentemente hay que empezar a abrir más puertas. Alguien lo tiene que empezar a hacer, que es lo que dije yo. Alguien lo tiene que empezar a hacer, porque si no, nunca va a dar comienzo. Porque esto tiene que ver, cuando yo hacía las muestras de teatro acá por la Biblioteca del Congreso, que yo hacía talleres acá para discapacidad durante muchos años, ¿qué pasaba? Ibas a un lugar, pedías el teatro y te decían, no estamos preparados para discapacitados, no se puede. Voy al Cervantes y me dice, mira, acá no está preparado nada, pero si vos venís, vamos a poder pedir rampas, esto, lo otro. O sea, también está la disposición, porque si nos llenamos la boca hablando de inclusión y cuando llega el momento no sabemos para... No, porque no estamos en condiciones. Vamos a buscar la condición. Y está bueno eso, porque fue una presión desde algunos alumnos que hicimos, y el IUNA al final
porque no estaba la mala predisposición, sino estaba esto, del no saber. El no saber, claro, es preferible mantenerse al margen. Sí, bueno, me gusta que se estén involucrando porque ya van varias personas que vienen, que hicieron la tesis y que tienen que ver con discapacidad. No quiere decir que todos los que se reciban tienen que hacerlo con discapacidad, sino justamente los que trabajan esto. No, al que le interesa, claro. Ya que hay que hacer una investigación, por lo menos hacer algo. Algún material. Belén, recién decías que te habías acercado a la discapacidad casi por casualidad, y me interesaba preguntarte cuál fue tu primera impresión, es decir, sin duda que esa primera impresión fue positiva, porque si no, no hubieras continuado, pero ¿qué te pasó cuando te encontraste con esa dificultad? ¿O ya habías tenido como alguna idea de cómo se podía trabajar? No, lo más cercano que había tenido había hecho de lengua de señas. Ajá. En la Cruz Roja. Claro, siempre hay un acercamiento desde algún lugar. Como ya estaba interesada antes, sabía que quería estudiar terapia ocupacional, sentía que era algo que me podía llegar a servir, pero después cuando empecé a trabajar, la verdad, de pura comodidad. Yo siempre digo, capaz el que no me conoce a veces dice, ay, vos que trabajás en discapacidad, que esto, que... Y la verdad es que para mí... Es mucho más relajado. Es más relajado. Cómoda. Yo siempre digo, yo desde algún lugar conecto muy bien y es eso, me siento muy cómoda con ellos. ¿Y eso te pasó de entrada? Sí. Mira qué bárbaro. Siento que lo que hago es recibido y siento que lo valoran realmente, y eso es lo que a mí me llena y lo que me hace seguir, es lo que me gusta. Claro, lo que pasa es que cuando te gusta pasa eso, y cuando vas a dar alumnos, no sé si le ha pasado, a dar alumnos convencionales, para decirlo de alguna manera, a mí me explota la cabeza. Yo tuve la experiencia también de trabajar con chicos, con personas grandes, pero terminé dejando porque eso, como que no me sentía la misma comodidad. Realmente me siento que soy yo. Ella conecta con eso y hay que aprovecharlo y hay que desarrollarlo. Bueno, antes, porque en cualquier momento nos echan, un teléfono, un lugar donde ubicarte, donde estás dando los talleres. Bueno, yo ahora estoy dando taller en un centro de día y estoy por abrir un taller en mi casa para agosto, que la idea es que sea un taller laboratorio integral abierto para todos, tanto discapacitados como aquel que se quiera acercar. La página de mi lugar es Puerta Talcahuano, que está en Facebook. Yo también estoy en Facebook como Belén Rivelli, con Velar y doble L, y mi teléfono es 15-6490-6779. Después también participo dentro del Frente de Artistas del Borda, que ahora en julio vamos a hacer 2 presentaciones en el IMPA, el último viernes de julio a las 9 y el primer viernes de agosto, también a las 9. Y por otro lado también participo como actriz integrada con ADISA, que es un grupo de artistas discapacitados, un grupo de teatro que funciona hace como 17 años ya. Bueno, todo esto lo vamos como siempre a incluir en la página de Incluite en el Arte, que es www.incluiteenelarte.com.ar. Muy bien, bueno, nos vamos al segundo bloque.